Pero, Tal vez de alguna manera, no creo que tanto, pero sí, a lo mejor en algunas cosas. ¿qué opinión tienes sobre las prácticas de creencias religiosas? Que deben ser respetadas las formas de creer de cada quien. ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? Sí, yo creo que la fe es una forma de creer en la religión. ¿Consideras que la fe es una forma de conocimiento? Sí, sí considero que es una forma de conocimiento. ¿Considera que la fe es una forma de conocimiento? Sí, dentro de nosotros está tomado la fe no en el aspecto religioso, como en la confianza, la creencia en algo, puede ser la creencia en ti mismo. Si tú tienes fe, puedes alcanzar las cosas. Si tú confías en ti mismo, es como tener fe en ti mismo o en ciertas circunstancias. Y todo el conocimiento es lo que nosotros aprendemos y formamos parte de esto. Entonces el saber que nosotros tenemos fe en algo, es confianza en algo, es parte de nuestro aprendizaje y se vuelve parte de nuestro conocimiento. ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? En parte sí, porque si tú crees, y se forma de creencia es creer, y tú crees que puede ser posible eso, eso es la fe. ¿En qué medida puede aplicarse esta misma pregunta a otras formas de conocimiento? En muchas. Si tú tienes fe en que vas a aprender las matemáticas, es confianza en ti mismo y en tus capacidades. Si tú tienes fe en que vas a salir adelante de una situación de enfermedad, es confianza en ti mismo y en tus capacidades y en las capacidades de los demás que te están atendiendo. Y por último, ¿cuál es su opinión sobre las prácticas y creencias religiosas? Dentro de la fe es prioritario, porque las creencias religiosas van allá, van a lo metafísico, o sea, más allá de lo físico. Entonces, cuando hablamos de creer, no solo creemos en nuestro entorno, somos seres capaces, en mi creencia somos seres espirituales y que trascendemos. Tú puedes gobernar, como yo soy del área de comunicación, los decretos, las gobernancias y todo eso se decretan, se hablan, son futuros que tú gobiernas a través de tu lenguaje. Entonces la fe interviene en esto. Un medio es tu lenguaje para la fe. Si tú dices, yo puedo con esto, cae en tu conciencia y en tu inconsciente y lo logras. Entonces eso interviene tanto en los aspectos físicos como metafísicos y esto tiene que ver con la religión. Muchas gracias por la De nada. Estuvo muy interesante. Ok, entiendo que la fe sí es una forma de conocimiento. Entiendo que tienes que conocer qué es la fe para poderla aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Es importante conocer. Dicen que luego mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, entonces es importante conocer para poder aplicar. Esa es la número uno. ¿Estás? Sí. ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? Sí, creo que es más fácil creerlo para poder aplicarlo. Si no lo crees y nada más ves como de lejos, dices, ok, aquel tiene mucha fe, pues sí, qué padre, qué chido lo suyo, ¿verdad? Pero si yo lo creo, entonces yo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Y en qué medida puede aplicarse esta misma pregunta a otras formas de conocimiento? A otras formas, ¿qué otras formas de conocimiento hay, por ejemplo? Imaginación, razonamiento, intuición, la razón. Yo creo que todo es parte de conocer para poder entender qué es lo que está sucediendo y poder aplicarlo en cada una de la vida de cada uno de nosotros. Entiendo que sí podría ser. Y por último, ¿cuál es su opinión sobre las prácticas y creencias religiosas? A mi parecer, muy personal, creo que es básico, creo que debería de ser una forma de vida para poder llegar a ser mejores personas. Entonces, en el tema de la fe es bien importante poder caminar por fe, poder caminar aunque tus ojos no vean lo que tú quieres que suceda, pero si tú crees que va a suceder en su tiempo. Entonces creo que es importante el poder tener
esa creencia en tu corazón para que se pueda hacer o que se pueda sí, ser como vivo en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy interesante. ¿La fe es una forma de conocimiento? La fe es una forma del conocimiento, sí la considero una forma del conocimiento, ya que pues a través de la fe muchos filósofos y sociólogos se han basado en eso para hacer la mayoría de las teorías pues de lo que ahorita son en el mundo. Okay. ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? La fe como forma de creencia, sí, yo creo que sí, porque la fe lo que busca, pues como dice su nombre, fe de creer en algo que no existe, es más que nada, yo considero que para que el humano se sienta protegido, porque cuando un humano no confía en nada, no tiene fe en algo, pierde su sentido, entonces a fuerzas ocupan creer en algo y por eso inventan dioses. ¿En qué medida puede aplicarse esta misma pregunta a otras formas de conocimiento? Sinceramente no tengo idea de a qué otras formas de conocimiento se les puede hacer la misma pregunta. Okay. Y por último, ¿cuál es tu opinión sobre las prácticas y creencias de religiosas? Pues no tengo una opinión negativa ni tampoco positiva, es más neutral. Cada quien decide lo que cree, si no cree en algo. Entonces yo respeto la decisión que cada quien tome y no juzgo. Muy bien, gracias. ¿Considera que la fe es una forma de conocimiento? Sí, la fe es una forma de conocimiento, nada más que tiene sus características particulares. Una de ellas es que funciona, digamos, a través de dogmas, es decir, lo que se recibe por fe se cree sin necesariamente tenerlo que comprobar. Tiene también un aspecto voluntario, es decir, yo quiero o no quiero creer, yo decido o no decido creer, entra como la voluntad del individuo, pero si decide, entonces se puede, digamos, adquirir mucho conocimiento de esa fe o de esa creencia. ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? ¿Sería más que, perdón? ¿Sería más preciso considerar la fe como forma de creencia? Sería más preciso, sí, por lo que acabo de decir. Yo en lo personal así lo veo. Es decir, vamos a poner un ejemplo con la fe que conocemos o la más conocida en nuestra cultura, en nuestro país, que es la fe católica o la fe cristiana. El dogma de la Santísima Trinidad, que dice que Dios es uno y trino, o sea, es un solo Dios, tres personas distintas. Lo aprendemos así y lo creemos así. Entonces, es fundamentalmente, como decía, es una creencia y en la creencia entra mi voluntad de aceptar esto. Entonces, sí aplica más en esta parte de creencia, el creer, pero como un acto voluntario, creer como aceptar, digamos. ¿En qué medida puede aplicarse esta misma pregunta a otras formas de conocimiento? A otras, a lo mejor a varias, porque en cierto modo nosotros a veces también terminamos haciendo actos de fe. Voy a poner un ejemplo que puede ser un poco irrespetuoso, pero podría funcionar. Es decir, si alguien, un científico nos ha dicho, o los científicos nos han dicho, que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, en realidad, nosotros yo no lo he podido hacer, de estar comprobando así toda esta teoría y estar como parado en un lugar y viendo cómo está el sol allá y yo estoy viendo que está girando. En realidad hay pruebas científicas, pero hay un momento en que me entero, me informo, conozco esas pruebas científicas y a lo mejor yo no hago la prueba por mi cuenta, simplemente creo que ellos la hicieron bien y entonces puedo estar haciendo una especie de acto de fe, de fe en la ciencia. Ahí se parecería un poquillo a la creencia. Y por último, ¿qué opina usted sobre las prácticas y creencias religiosas? Bueno, a mí me parecen bien. Yo en lo particular soy practicante de una religión y me parecen adecuadas. Repito, con esto que he insistido mucho, que es un acto voluntario, el creer en tener una fe. Obviamente las creencias llevan a varias cosas. La fe no es solo la creencia sola, la creencia única, sino obviamente lleva actos voluntarios de culto, porque no nada más
crees en Dios o crees en una determinada realidad espiritual, sino que eso te lleva, por ejemplo, a un culto, a una misa, a una ceremonia, a una ceremonia de culto, en fin, te lleva incluso a actitudes morales, porque, por ejemplo, la fe cristiana tiene mandamientos y esos mandamientos son reglas morales, y entonces eso cambia no solo mi parte, digamos, intelectual, sino también mi parte conductual, mi parte moral. Los actos que yo realizo, trato de realizarlos apegados a esa fe. Entonces, me modifica también la conducta. Por eso como que abarca más, es un poquito más amplio. Muchas gracias.